Edward, gracias. 7 de la mañana, 23 minutos. Esta mañana en Estados Unidos hay un grandísimo debate alrededor del presidente Joe Biden y aparentemente, padre, un desliz o un lapsus o una embarrada, dependiendo como usted lo quiera ver. Como el presidente Biden está entrado en años y está aspirando a la reelección, le están cuestionando porque dijo que no se ha podido reunir con Mitterrand. De Alemania. Pero Mitterrand murió hace por eso, y más entonces, de 10 años, ¿verdad? Entonces usted puede, dependiendo de la orilla política, está diciendo, eso lo que demuestra es que o es un descuido, o es un problema de memoria, pero o además habla de la fragilidad en Néstor, el estado de salud del presidente si Biden. asocia a Mitterrand con Alemania, está en peores condiciones. Sí, que no se ha podido reunir. Creo que se va a poder reunir dentro de poco. 7 de la mañana, 24 minutos. Este es el tema del debate. Escuchen ustedes lo que dijo Biden hablando de la política europea. Estaba en una reunión, efectivamente, en donde estaba hablando en un acto de campaña en el que terminó reviviendo, queriendo revivir al legendario François Mitterrand. Desde Washington, Juan Camilo. Buen día, Néstor. Fue durante un evento de campaña el domingo en Las Vegas. Fue una confusión, pero de esas que pesan, de las que pesan porque sobre el presidente Joe Biden están todos los reflectores puestos por su estado mental y si a sus 81 años es apto para otros 4 años de presidencia. Por eso es que sectores conservadores y la prensa están destacando este desliz del presidente preguntándose qué le pasó. Pues estaba hablando ante sus seguidores sobre poco después de que ganó la presidencia en el 2020 y cómo tuvo que recuperar el estatus de Estados Unidos en el mundo. Entonces estaba haciendo referencia a una reunión del G7 y ahí fue cuando confundió a un actual presidente con uno que falleció en 1996. Escuchemos. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from France looked at me and said, you know, how long are you back for? Ahí escuchamos cómo el presidente primero dice Mitterrand, de Alemania. Ahí pierde la mirada y se da cuenta que se equivocó y corrige, de Francia. Pero pese a que todo el mundo estaba esperando a que además del país corrigiera el nombre, no lo hizo y siguió su relato. Mitterrand me miró y me preguntó por cuánto tiempo Estados Unidos estaba de vuelta. Nunca se dio cuenta el presidente Joe Biden que confundió al expresidente de Francia, François Mitterrand, quien falleció en 1996, con el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Un pequeño desliz que probablemente no sería tan relevante si Biden no estuviera permanentemente debajo de la lupa y si no fueran ya recurrentes sus salidas en falso o incluso tropiezos. Bueno, de esos tropiezos ya hace algunos meses no vemos caídas porque se han tomado correctivos. Por ejemplo, en el avión presidencial, el Air Force One, se cambiaron las escaleras por las que usualmente usa el mandatario. Usualmente se bajaba por las pistas de aterrizaje, ahora Biden tiene que bajar menos escalones, se cambiaron las escaleras. Y también su equipo ha tratado de mantener una agenda reducida de tal forma que la exigencia física no sea tan extrema para un octogenario. Pero la realidad es que en plena campaña política y con un contrincante respirándole en la nuca, o en algunos casos, según encuestas, superándolo con un 5% de ventaja, Biden tiene que exigirse y prepararse para una frenética contienda en la que debe convencer al 77% de los votantes encuestados en distintos sondeos, quienes temen que el demócrata es demasiado viejo para volver a ser presidente. Néstor. Sí, Juan Camilo, ¿hay alguna manera de que le hagan un examen? ¿Alguien en Estados Unidos está mucha gente en Estados Unidos está pidiendo exámenes de salud sobre la condición de Biden, pero ¿hay alguna posibilidad de que él se practique algún examen estando como estamos a pocos meses de las elecciones? Pues él usualmente se practica exámenes ante su médico oficial, Néstor, y él publica los resultados de esos exámenes. Ahora bien, el examen concreto que se ha pedido es el de capacidad mental, que lo ha pedido incluso a la candidata republicana Nikki Haley, que tanto Trump como Biden se realicen ese examen. Pues yo francamente no creo que un examen de ese tipo pues vayamos a ver, o quizás vemos algún documento de su doctor diciendo que cuenta con la capacidad mental y física para desempeñar el trabajo, que es lo que hemos visto por el doctor oficial de la Casa Blanca.
Esta de Mitterrand es la clase de videos y de declaraciones que se vuelve virales. Y que pierde votos inmediatamente, ¿no? No sé, padre, pero sí crea un debate interesante sobre el tema de la senectud del presidente Biden, de la capacidad mental. Porque no se dio cuenta del error. Es que me impresiona eso, que no se dé cuenta del error. Es que es casi normal que a los 81 usted comienza a perder la memoria. Y que uno se equivoca. Claro, Néstor, pero es que este es un episodio más. Hay muchos videos, yo he visto por lo menos 3, en que se evidencia que al presidente Biden le pasan libretos, le pasan papelitos para que le van diciendo qué hacer, o personas que le están soplando por detrás. Además de, como mencionaba Juan Camilo, las caídas, los tropiezos, que debe pararse en el atril y sigue derecho, entonces lo recogen en la punta y lo vuelven y lo traen. ¿Sabe cuál o sea, es el una problema? Cosa muy angustiosa. El problema es que o es Biden o es Trump, como están las cosas, ¿no? No, es que es terrible el panorama en Estados Unidos, pero lo del presidente Biden de verdad genera angustia. O son ninguno de los dos, que ese es un tema interesante, Néstor, porque yo creo que claramente lo del presidente Biden, pues bueno, genera angustia hoy. Y obviamente un votante tiene además que imaginárselo dentro de 4 años, que seguiría siendo presidente. No, imagínese, entonces, es que esta es la clase de cosas que empeora todos los días, Héctor. Claro. Quienes hemos tenido padres viejos, entendemos pues que eso es lo normal. Forma parte de la vida, forma parte del proceso. Lo increíble es que el señor va a ser el hombre más poderoso, y usted dice legítimamente, el hombre con esta fragilidad mental va a ser la persona más poderosa, o sea, que cree que Mitterrand está vivo, que confunde a Mitterrand, que no es capaz pero yo creo que es inevitable que los demócratas busquen otro candidato, Néstor, porque está claro que el presidente Biden no puede enfrentar a Donald Trump, y quizá ningún otro candidato, porque la verdad es que su condición física pues está desmejorada, y como usted dice, además eso pues el empeora en forma acelerada. Es que claro, ya hoy es preocupante, insisto, pero es que el señor está aspirando a seguir siendo presidente durante 4 años más, y eso por supuesto es un escenario muy malo. Y el otro pues es el presidente, el expresidente Donald Trump, que tiene unos problemas legales que no sabemos. Yo quisiera pensar con el deseo que Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas, consiguen unos candidatos que estén en condiciones de competir. Eso ya no fue. Es que las elecciones son en todavía faltan 10 meses. En noviembre de este año ya arrancaron los procesos electorales y están virtualmente elegidos. Falta pues la bendición final, pero la batalla es Biden contra el señor Donald Trump. 7:31, Álvaro. Fuera un hombre joven, pues bueno, pero el otro es casi igualmente viejo, y la política norteamericana está manejada por gente muy vieja. En el Congreso, los senadores, el promedio de edad de los senadores creo que supera los 67 años, algo así. Pero la pregunta cuando ya todos son viejos es, a ver, ¿va a gobernar con la memoria? ¿Es posible ser un buen gobernante, tomar buenas decisiones con problemas de memoria o no? Yo creo que no, pero desestimar los problemas mentales, Álvaro, no es buena idea en este momento. No, o sea, es que es lo que estoy diciendo, que si es problema mental tener problemas de memoria o no. Posiblemente no, posiblemente se puede gobernar bien. Yo tengo el caso de mi padre, que tuvo problemas de memoria muchos años y una mente lúcida conceptualmente para tomar decisiones y dar opiniones. O sea que eso es relativo. Todos esos problemas, sí, habría que saber qué es. Esos problemas seniles, por supuesto, por eso decía al comienzo, requieren un diagnóstico. Ahora, es posible que a su papá y a mi papá, Álvaro, a los 80 y pico años, pues se les iban las luces a ratos. Pero estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Claro. Donde se le vayan las luces a ratos es un poquito más grave que en el caso de la casa, ¿no? Yo recuerdo un padre en la congregación que comenzaba la misa, ¿verdad? Y iba en el acto y se perdía. Y volvía a regresar y volvía otra vez a comenzar y se volvió a perder y volvió. Se volvió difícil y se volvió ya pedir el favor que no estuviera con nosotros, porque aunque quería, Néstor, y aunque a veces tenía expresiones de lucidez y a veces decía cosas profundas,
cuando llegaban ese paréntesis, se pierde. Ahora tú te imaginas un pero presidente... una misa repetida no es grave. Imagínese las guerras mundiales. Allá iba. Es que cuando usted tiene un sacerdote y le repite el Padre Nuestro, usted dice, ve, el cura está perdido. Bendito Dios. Pero cuando le repito, es que no es un problema mental, no es de mi papá o del papá de fulanito de tal, es que este es el Señor más poderoso que se necesita con todos. O sea, no es un tema menor. Ahora, nosotros tuvimos, Héctor, una experiencia con un señor que fue presidente de Colombia. Lo que pasa es que eran otros tiempos en donde no había la exposición política y el señor también estaba perdido públicamente, ¿no? Usted sabe de quién estoy hablando. Claro, el expresidente Virgilio Barco, que pues durante al menos el último año y medio de su gobierno, pues tuvo realmente unos problemas de Alzheimer, pues aparentemente avanzados incluso. Entonces, y él ya los tenía desde antes, ¿no? Al presidente Barco le pasaban cosas como la que le pasó ayer al presidente Biden desde unos años antes. Él confundía nombres y decía cosas equivocadas, en fin, olvidaba nombres y se despistaba. Eso ya lo tuvimos en Colombia y se superó incluso, miren, Néstor, esos momentos del presidente Barco en Colombia pasan unas cosas increíbles, porque esos momentos, los más difíciles del presidente Barco, ocurrieron en el año más funesto de la historia contemporánea de Colombia, que fue en 1989. Bueno, cuando estábamos pues en una guerra contra Pablo Escobar enorme, cuando además mataron a Luis Carlos Galán, Colombia buscaba la salida a través de una asamblea constituyente, etcétera, y en esos momentos de lucidez el presidente Barco pues ahí conducía de alguna manera el proceso. Todas esas cosas pasaron, todo lo que acabo de recordar acá pasaron teniendo un presidente en esa condición. Héctor. Pero yo insisto, yo creo y confío en que en los Estados Unidos, pues no sé, los votantes entren en razón en algún momento y encuentren dos candidatos distintos. Me dice un oyente con razón, imagínese Biden, ¿no? Que está entrando en este tema de lagunas mentales. Autorizamos el ataque contra tal país, contra Irán, y 2 horas después se le olvida que autorizó un ataque, una guerra, es decir, estamos hablando supremamente difícil y no es responsable de temas mayores. No es responsable. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. En segundo.